Por favor, bienvenido. Dai sai geda buku so buku nene kibuni orai kyo kodo shoshuyo manto de la liberación sin límites, campo sin forma y más allá de la forma, visto las enseñanzas del Tathagata, prometo salvar a todos los seres vivos. Dai sai geda puku so puku dene kibuni orai kyo kodo shoshuyo. Bienvenidas, bienvenidos. Es hora de comenzar nuestro Sasenkai. Hoy es domingo 29 de agosto. Ya se nos ha ido el año, más rápido de lo que pensábamos, pero bueno, aquí seguimos. Y vamos a tener hoy una plática, la tercera parte de cómo decir que no. Y en particular vamos a hablar sobre budismo zen y por qué es importante. Entonces, vamos comenzando. Por favor, tomamos refugio en Buda Dharmasana. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya, Namo Sanghaya, Namo Namah, Namo Namah, Om. El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva, quien despertó al Prajna Paramita, la perfección de la gran sabiduría, percibió el vacío de las 5 condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh Shariputra, la forma equivale al vacío, el vacío equivale a la forma es precisamente el vacío es precisamente la forma, las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así.
por Shariputra todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma. No hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia, no existen ojos, oído, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia, no existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte, no hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento, no hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar. Nada que ganar, por ende los bodhisattvas viven en Prajnaparamita sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va más allá del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los Budas pasados y futuros viven en Prajnaparamita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que Prajnaparamita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entonar el mantra de Prajnaparamita. Canta este mantra y proclama Yate, Yate, para Sangyate, Bodhisoaka. Hanya Shingyo. La naturaleza búdica impregna todo el universo, la realidad existe aquí y ahora. Al recitar el Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría, dedicamos nuestros sinceros esfuerzos al Honorable Shakyamuni Buda, el Buda histórico y maestro, y a todos los antiguos maestros, Honorable Eihei Dogen, Honorable Soji Keizan, y a todos los honorables maestros pasados hasta Honorable Zuigaku Renpo, Honorable Budo Wafu Nishijima, y a todas las mujeres y hombres honorables en la historia cuyos nombres han sido olvidados o no han sido pronunciados. También dedicamos estos esfuerzos a los tres tesoros, Buda, Dharma, Sangha, y a todos los Budas y maestros en todo lugar y en todos los tiempos. Especialmente buscamos tranquilidad y bienestar para todas las criaturas viviendo en sufrimiento o en enfermedad, que la serenidad borre todas sus afecciones, que sus vidas estén en paz y que la sabiduría erradique la oscuridad de la ignorancia. Dedicamos nuestra práctica y aspiraciones a todas las víctimas de la violencia y de eventos de la naturaleza, a los heridos y a todas las familias tocadas por estas tragedias, a la sanación del odio entre las naciones y entre las personas, a la sabiduría y compasión de los líderes del mundo, a la paz del mundo y a la armonía entre todos los seres, que los efectos dañinos de las palabras, pensamientos y acciones se desvanezcan y que la compasión florezca en una eterna primavera, que todos lleguemos a vivir la iluminación juntos, todos los Budas a través del tiempo y espacio, todos los Bodhisattvas, Mahasattvas,
Aham Prashnam Paramita. Zazen.
Nos ponemos cómodos para una pequeña charla, por favor. Estiren sus piernas. Hoy hicimos Asan un poquito más largo, entonces estírense. Tomen agua o café o té o lo que tengan. Muy bien. Estos días estamos teniendo una serie de charlas sobre uno de nuestros demonios más grandes y es aprender a decir que no y a poner límites, ¿no? Entonces, hemos estado viendo las razones por las que no podemos decir que no, y son razones de varias naturalezas. La primera es social. Estamos educados para no cuestionar a los adultos, porque cuando estamos pequeños y queremos hacer algo y no tenemos las herramientas para entender la diferencia entre seguridad y peligro, pues necesitamos que alguien nos guíe. El problema es que en muy pocas ocasiones se nos explica qué es lo que debemos hacer y por qué. Y además no tenemos las herramientas para entender, entonces tenemos que usar pues un poco de autoridad para educar a los jóvenes, ya sea de padres o de tíos o de familiares o de maestros, ¿no? Entonces, esto se va convirtiendo en una conducta que repetimos a lo largo de nuestra vida. Al punto de llegar a la adultez, entonces hemos generado esta bola gigante de nieve en donde cada vez nos cuesta más decir que no. Y cualquier persona con autoridad o cualquier persona que pensamos que vamos a herir con la palabra no, pues nos cuesta cada vez más trabajo y entonces dejamos que pasen por encima de nosotros. Y nos cuesta muchísimo. Hay un montón de razones. En la primera charla de esta serie solo vimos algunas. Y luego estuvimos analizando las ventajas de aprender a decir que no. Y entre ellas están de que pues nos da fuerza, nos da carácter, nos hace sentir mejor. Al parecer, cuando decimos que no, no queremos lidiar con las emociones de la negatividad, pero a la larga es mejor aprender a decir que no a tiempo antes de arrepentirnos de no habernos negado en primer lugar, ¿no? Porque hay muchas más consecuencias de solo acceder a algo que no queremos. Entonces, y tiene muchos más matices, pero lo que hicimos fue dar este panorama de entender por qué no podemos decir que no. Y la razón es porque una vez que detectamos estas piezas de nuestra personalidad, es más fácil entender cuando suceden, a solo decir, es que siempre he sido así. ¿No? Y ya sabes, te abandonas a decir que es tu personalidad o que nunca vas a poder cambiar. Y esto es completamente falso, porque si sabemos lo que el Buda nos dice sobre el ego y sobre la ilusión de nuestra personalidad, es que es solamente una colección de narrativa a la que nos hemos aferrado. Entonces, lo que tú crees que eres, en realidad, pues son cuentos que has abrazado muy cerca de tu corazón. Y está bien, es lo que hacemos los seres humanos. El punto es que a veces abrazamos la narrativa que nos lastima más y no la queremos soltar. Entonces, aprender a decir que no, lo primero que va a hacer es darnos fuerza de carácter y nos va a empezar a convertir en personas confiables. Y de todas las personas en quien quieres confiar, la más importante eres tú. Porque si no puedes cumplir tus propias metas, si no puedes trabajar por tus ilusiones, si no puedes poner líneas de respeto muy claras, todas tus relaciones personales van a ser un desastre. Y aquí tocamos una palabra clave para aprender a decir que no. Todos queremos respeto. Todos vivimos por el respeto y queremos que las autoridades nos respeten, queremos que la familia nos respete, queremos que nuestros jefes o nuestros profesores nos respeten, pero en realidad no entendemos la palabra respeto porque de todas las personas de las que deberíamos exigir respeto, no se lo exigimos a la más importante, que es a nosotros mismos. Todos queremos respeto, pero no lo podemos aprender porque no lo practicamos hacia nosotros mismos. Entonces, no me lo digan, pero pongan en su mente en la última semana cuántas veces se han faltado al respeto. ¿5? ¿10? ¿20 veces al día? Lo hacemos todo el tiempo.
no es solamente de una persona en específico. Todos nos faltamos al respeto constantemente, comiendo lo que no deberíamos, no teniendo límites, no durmiendo lo necesario, no bebiendo el agua que deberíamos estar bebiendo, causándonos daño una y otra vez porque no nos ponemos límites a nosotros mismos. ¿Cómo quieres respeto de los demás? ¿Cómo quieres que alguien respete cuando dices que no? Cuando tú solo, cuando tú no te puedes poner límites, cuando no te puedes decir que no a tus impulsos más básicos, ¿no? Entonces, aquí es donde el budismo entra como una filosofía en donde formamos carácter, formamos la fuerza para aprender a decir que no al villano más grande de todos, a nuestro ego, ¿no? Entonces, eh, el budismo es una filosofía muy dulce. Tiene mensajes hermosos, tiene afirmaciones increíbles que te ayudan a tener una buena vida y te hace apreciar como estos detalles lindos de todo lo que te rodea. Y en un primer nivel, el budismo resulta muy atractivo justo por eso, porque a diferencia de otras filosofías donde manejan la culpa, donde manejan demonios y te va a hacer el infierno porque voló la mosca, en el budismo no, no tenemos infiernos. Aparentemente, hasta que empiezas a estudiar budismo. No es que en el budismo te vaya a hacer el infierno, es que en el budismo fabricas tu propio infierno. Y esto es todavía más rudo, porque en otras filosofías el infierno es una cosa externa a la que vas a llegar como un castigo, pero aquí el infierno es la acción directa de todas las veces que no te has podido decir que no. Y esto está bien rudo, está bien, bien rudo, porque a nadie nos gusta que nos digan eso. El budismo es rudo, rudo, rudísimo. ¿No? Es la UFC de la filosofía. Aquí te vamos a poner tus golpes hasta que ya no te puedas levantar y te tengas que reconstruir para levantarte. Si se han preguntado por qué esta sangre es tan pequeña y no tengo tantos alumnos, es por eso, porque el budismo en un primer nivel es muy dulce. El zen en un primer nivel es místico y es todo paz y tranquilidad y es jabones aromáticos y velas bonitas. Pero cuando te pones a estudiar y descubres que el budismo es una serie de listas que te dicen que no a todo, entonces a la gente ya le deja de parecer muy atractivo. El budismo es un no gigantesco. Seguro, tiene mensajes lindos, hay toda una filosofía de bienestar y hay muchas cosas de júbilo que podemos experimentar cuando practicamos budismo. Sin embargo, no vienen gratis, vienen con esta experimentación sistemática de ponerte límites a ti mismo. El budismo tiene montones de listas, montones de conceptos, cada maestro tiene sus propias listas, hay libros donde hay listas, y si se fijan, todas las listas del budismo son no hagas esto, no hagas aquello, porque hay consecuencias, porque pasa esto, porque pasa aquello. Y entonces, pues sí, el budismo tiene mensajes muy bonitos, positivos, pero para llegar a vivirlos y experimentarlos, para llegar a vivir tu verdadera naturaleza búdica, necesitas practicar la palabra no de forma constante hacia el villano más grande de todos los villanos, tú mismo, o Mara, ¿no? Hay una imagen muy utilizada, particularmente en el sur de Asia, que es Shakyamuni Buda con su mano derecha apuntando hacia el suelo, con su palma apuntando hacia el suelo. Y este es el momento en el que el Buda le dice que no a Mara. Cuando el Buda estaba a punto de llegar a la iluminación, Mara, sus demonios internos, se manifiestan y le presentan imágenes de riquezas, de ejércitos, de mujeres bellísimas, para distraerlo de su meditación y evitar que llegara a la iluminación. Mara, el Mara que se le presentó a Shakyamuni es el mismo Mara que se te presenta a ti cuando sabes que ya no deberías comer más y de todas formas vas por la pizza extra o el helado extra, ¿no? Que no deberías estar comiendo ya porque estás satisfecho. Mara es este demonio que es complejo, habría que deconstruirlo y aprender a apreciarlo.
y aprender a detectarlo. Pero bueno, eso lo veríamos en otra charla. Pero Mara es todo este conjunto de conductas que evitan que crezcamos como persona. ¿No? Es la apatía, es la pereza, es comer de más, es no hacerle caso a tu instinto, es no cultivar tu salud física o tu salud mental. Son todas estas cosas con las que nos lastimamos una y otra vez, que sabemos claramente, porque no somos tontos, sabemos claramente que nos estamos lastimando, pero no bajamos la mano y pintamos una raya y decimos, hasta aquí, Mara, no vas a pasar. Lo dejamos pasar. Y nos hacemos amigos de Mara. Y Mara tiene esta capacidad maravillosa de engañarnos con el discurso de es que te lo mereces. Es que no puedes decir que no a esto. No puedes poner los límites porque vas a lastimar a la persona. Cuando la persona está pasando por encima de ti todo el tiempo, ¿no? Entonces, el budismo y en particular el Zen son herramientas para el bienestar, pero para poder llegar a este bienestar y pues tener las mieles de la práctica, hay que entender también que el budismo es esta serie de sistemas, de candados y de cerraduras para aprender a decirnos que no a nosotros mismos. Si aprendes a decir que no, entonces empiezas a ser una persona confiable, empiezas a tener límites, empiezas a tener disciplina, empiezas a practicar decirte que no a pesar de los discursos del ego, a pesar de los discursos de Mara, y entonces decirle que no a alguien que te quiere lastimar o a alguien que te está ofreciendo algo que claramente no te conviene, va a ser mucho más fácil porque ya has practicado contigo. Es como llevar la fuerza de voluntad al gimnasio, ¿no? Entonces, el budismo es una lista de nos. Parece que es todo lo opuesto, ¿no? Parece que es todo positivo y lindo y afirma la vida. Sí, es real, pero para poder llegar a eso, tenemos que aprender a decirnos que no. Entonces, hemos visto hasta ahora por qué no podemos decir que no. Hemos visto las ventajas de decir que no y ahora estamos viendo cómo el budismo es la herramienta número uno de la que podemos disponer para crecer como personas, formarnos carácter, formarnos fuerza de voluntad y decirnos que no. Si esto lo podemos lograr con nosotros mismos, va a ser más fácil desarrollar con el tiempo y con la práctica, desarrollar la sabiduría para poder decir que no, dependiendo del caso. No hay una fórmula única para decirle que no a todo, pero sí cuando sea necesario, cuando sea algo que pasa por encima de tu dignidad. Entonces, el budismo en general, el Mahayana, tiene una enorme lista de negaciones y de cosas que deberías tomar en cuenta para no caer y causarte daño, ¿no? Pero el Zen es un poco más moderno, solo tiene 800 años de antigüedad, parece mucho, pero en realidad no lo es. El Zen, todas estas listas del budismo mahayana las condensa en una sola palabra, una, que enseñamos todos los maestros de Zen, Shikantasa. Siéntate, en silencio, inmóvil, sin negociar. No hay días de fiesta, no hay fines de semana. Te sientas y te callas. Punto. Suena bien rudo y no nos gusta. Y shikantaza, pues es una palabra japonesa, parece como de anime, y entonces está divertido decirla, pero implica una filosofía enorme de no negociar con el ego, decir que no a nuestros impulsos más bestiales y simplemente sentarte en silencio, inmóvil. ¿Y qué pasa cuando te sientas en shikantaza? Le estás diciendo que no al ego, le estás diciendo que no a esta mente que solo quiere estar divertida y sobreestimulada. Le estás diciendo que no a pasar tiempo en Facebook, le estás diciendo que no a comerte lo que no deberías comerte, le estás diciendo que no a gastarte el dinero que no deberías estar gastando, le estás diciendo que no a estar buscando conflicto y pleito con los vecinos porque estás en silencio en tus 20 minutos o 30 minutos de sasen. Shikantaza, Dogen lo sabía. Y la manera que Dogen tenía de controlar a sus monjes
que eran muchachos de 15, 16 años. Imagínense lo difícil que es tener un templo lleno de jóvenes de esta edad. Tenía que controlarlos de alguna manera. Entonces Shikantaza es como esta herramienta muy cruda a veces de callar el discurso interno y ir en contra del propio discurso y de la mente que solo está saltando por todos lados, por eso la mente de mono. Y no negociamos, nos sentamos en silencio y sucede algo mágico cuando estás en Shikantaza. Todas estas cosas y estímulos e impulsos y hambres y necesidades y comparaciones, juicios, planes del futuro, rumiar el pasado, todo eso lo empiezas a ver como nubes al viento. Como nubes al viento. Son nubes que tienen un punto de origen, crecen, a veces cubren todo el cielo y se ponen grises, pero siempre se esfuman y regresa el cielo azul. El cielo azul es nuestra analogía más, pues una de las analogías más hermosas para la mente clara, ¿no? Entonces, todo esto a lo que no le puedes decir que no, en realidad solo empieza con un pensamiento. Y los pensamientos están diseñados para esfumarse. Así, así lo desarrollamos con la selección natural y la evolución. Son muy útiles, por supuesto, necesitamos pensar. Es nuestra herramienta evolutiva con la que hemos construido una civilización. Pero a veces solo hay que soltarla. Y todas las cosas a las que no les puedes decir que no, en realidad empiezan como un pensamiento. Me merezco más pizza. Ajá. Y si no le dices que no, una vez no pasa nada, te sales con la tuya. Pero si lo haces diario, bienvenida a la obesidad y bienvenida a la diabetes o problemas metabólicos y de todas las cosas que trae el exceso de alimentos, ¿no? No le puedes decir que no a las sustancias y entonces estás manejándote una adicción encima. No le puedes decir que no a libros o películas o Netflix o lo que sea y entonces estás abstrayéndote de la realidad. Y hay consecuencias que vas a enfrentar más temprano que tarde, ¿no? Entonces, nuestra primera herramienta es la práctica de Shikantaza. Con voluntad, con fuerza, parece contradictorio que nos sentamos en Shikantaza con fuerza, pero no es de que te sientes ¡oh! ¡Oh! Sino de que te sientas con la fuerza de voluntad para ir en contra del simio interno, ¿no? Y simplemente estar en paz contigo. Cuando te sientas en Shikantaza, le estás diciendo que no a Mara en un montón de formas, en un montón de disciplinas sin palabras. Todas las listas del budismo mahayana convergen en Shikantaza. Todas. Todo el Buda Dharma converge en Shikantaza. 4 nobles verdades, noble sendero óctuple, 3 venenos de la mente, los skandhas, las 12 cadenas, todas las listas que quieras del budismo mahayana convergen en el silencio de Shikantaza. Cuando no negocias con el terrorista más grande, el talibán interno, que es el ego, simplemente la vida se pone tranquila, porque le estás aprendiendo a decir que no. Con el paso del tiempo y con la disciplina, cuando alguien quiera causarte daño o pasar encima de tu dignidad o forzarte a hacer algo que no quieres, va a ser mucho más sencillo poder decir que no. Hasta aquí como voy. Bien, amigos internéticos, ¿cómo voy? Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces, pues nuestra primera herramienta es Shikantaza, sin duda. Pero no se van a ir sin una lista. Entonces, hay muchas listas en el budismo. Y el budismo, como lo propone Shakyamuni, o bueno, como propone su Dharma, es con una serie de hábitos, de conductas, con las que nos vamos a poner restricciones a nosotros mismos para llegar al autocontrol.
Y hay un montón de preceptos que seguir, dependiendo la rama del budismo, pueden ir desde 216 preceptos hasta nosotros, que somos minimalistas y solo tenemos 5 preceptos laicos. Qué bueno que me preguntan cuáles son, porque aunque ya los hemos visto, se los voy a repetir con mucho gusto. ¿Por qué? Porque si podemos entender estos preceptos, son 5 de verdad, ni siquiera son 10, como en otras filosofías, ¿no? Que se pone un poco complejo. Aquí solo tenemos 5 y no son negaciones, son más bien como sugerencias que podemos tomar o no, pero está en nuestras, es nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra obligación, no, es nuestro, no necesariamente compromiso, es, podemos ponerlas en práctica o no, podemos experimentar con ellas, ¿no? Finalmente, el Buda en el Kalama Sutra nos dice, no me crean a mí, pongan esto en práctica, comprueben por ustedes mismos, ¿no? Entonces, en esta lista de 5 preceptos, que son sencillos de verdad, y aunque no practicas budismo, si practicas estos 5 preceptos, tu vida se va a poner increíble, maravillosa, porque vas a tener autocontrol, vas a aprender a decirte que no. La primera, el primer precepto de este juego que se llama Gokai en japonés, que son los 5 preceptos laicos, es evitar dañar la vida. Evitar dañar la vida puede sonar como a no matarás, ¿no? Y pues es elemental. Ve una forma de vida, pues no voy a ir a abusar de ella, la voy a matar. Pero en el budismo no está tan fácil. Evitar dañar la vida implica respetar la dignidad de todos los seres vivos. Y tú eres un ser vivo. Tienes que respetar tu propia dignidad. Tienes que respetar tu propio derecho a la existencia, tu derecho a la salud, tu derecho a una mente clara. Tienes que respetar todas tus decisiones. Todas las cosas con las que te dañas van en contra de este precepto. Entonces, si aprendes a respetar la vida, estás aprendiendo a respetarte a ti mismo, a ponerte límites, a no transgredir tu cuerpo y tu mente con el exceso de descanso o el exceso de comida o el exceso de sustancias o el exceso de diversión o el exceso de trabajo o el exceso de ejercicio. Finalmente es ponerte a ti mismo restricciones porque estás respetando al ser vivo del que depende toda tu práctica budista y todas las cosas que te gustan, que es uno mismo, ¿no? Entonces, primer precepto es evitar dañar la vida. Evito dañarme. Hago todo lo posible por procurarme un buen estilo de vida, hábitos saludables. Si hay algo que estoy haciendo que no me conviene, como fumar, pues entonces hago las cosas de manera responsable porque estoy respetando mi vida, busco ayuda si es algo con lo que no puedo, ¿no? Pero hago lo posible y lo responsable por cuidar la calidad de vida de este ser, de este cuerpo y de esta mente que me tocaron para navegar este mundo, ¿no? Entonces, el primer precepto es evito dañar la vida. Sin duda puede ser no matar, pero también lo puedes aplicar para construir tu propia existencia, poniéndote restricciones cuando es necesario. No puedes salirte con la tuya todo el tiempo. No puedes comer delicioso todo el tiempo. No puedes descansar y vivir como si fuera domingo todos los días de la semana. Necesitas trabajar, necesitas aprender, estudiar, crecer. Ser responsable con este cuerpo porque no tienes otro. Ser responsable con esta mente porque es la única que tienes. ¿Puedes desarrollar personalidades múltiples? Por supuesto que se puede, pero al final es solo una mente, ¿no? Entonces, pues hay que cuidarla. Si estás prometiendo cuidar todas las formas de vida y respetar la vida, comienza con esta. Bueno, no con esta, con esa. En cada uno de ustedes, ¿no? Bueno, sí, también con esta, ¿por qué no? Respétenme, muchachitos improvisados. Nuestro segundo precepto laico es evito tomar lo que no se me ha dado libremente. Suena como no robar. Y sí, en una pequeña parte implica, pues, no te robes las cosas del supermercado o de la oficina, porque no tiene sentido. De todas formas,
ni las necesitas y solo estás como transgrediendo a otra persona. Pero en el budismo, obvio, no es tan sencillo. No solamente puedes robar dinero o puedes robar bienes materiales, también puedes robar tiempo. Le puedes robar tiempo a tu práctica de Zazen. Hoy, en lugar de 20 minutos, voy solo a sentarme 10 porque quiero ver el final de mi serie. Eso es un robo. Le estás robando 20 minutos de práctica a Shikantaza. No, te sientas esos 20 minutos o 10 minutos, lo que sea que practiques todos los días, ¿no? Puedes robar dignidad, puedes robarle tiempo a otras personas, puedes robarte tiempo a ti mismo, puedes robarte salud, puedes robarte respeto y puedes robarte dignidad, puedes robarte conocimientos. Entonces, se trata de ver nuestra vida como un conjunto de sistemas que funcionan, pero si a este sistema le quitas algo, le quitas un combustible, le quitas, es como un motor de automóvil, le quitas un cable o una bujía, deja de funcionar bien. Si yo me robo algo que funciona de mi vida, no voy a funcionar bien, no voy a estar en óptimas condiciones. Y entonces estoy robando y estoy descuidando a un ser vivo. Entonces ya con eso mis dos primeros preceptos fallaron, ¿no? Entonces, pues trato de no tomar eh, um, lo que no es mío. Alex pregunta, ¿no tenemos 16 preceptos laicos? Sí, sí tenemos, Alex, pero eso es cuando presentamos Yukai. Pero los preceptos, digamos, generales para los practicantes que no han formalizado su entrenamiento son solo 5. Es, mm. ¿Son los escándalos, maestro? No. No, los escandas son los agregados de la mente y es la forma en la que tu mente percibe y construye una versión de la realidad. Ya los hemos visto, tengo videos en YouTube por si quieres. Estás en el curso 1, compadre. Revisa tus apuntes. Nuestro tercer precepto es, evito hacer mal uso de mis comunicaciones. En un primer nivel suena como no mentirás. Y pues sí, en parte es eso, no hay que mentirnos, no hay que mentir a nadie en la medida de lo posible, pero también implica comunicaciones virtuosas, respeto al silencio, respeto a la manera en la que te hablas a ti mismo. Si todo el tiempo te estás diciendo que estás feo, estás gordo y eres tonto y no puedes, ¿qué crees que va a pasar con tu relación con la vida? Va a ser una relación horrible y muy limitada por este discurso interno. Entonces, este precepto lo que hace es ponernos un límite de hasta dónde tienen que llegar nuestras palabras, pero además transformarlas en palabras virtuosas para con nosotros mismos. No solamente nos comunicamos con palabras, también nos comunicamos con acciones, con gestos, con movimientos físicos, ¿no? Entonces, si transgredes tu propia dignidad con tu propio discurso, pues no vas a funcionar bien, porque las palabras siempre tienen un impacto dentro de nosotros mismos. Entonces, evitar hacer mal uso de las comunicaciones implica ponernos un límite, decirnos que no cuando estamos insultándonos, cuando estamos agrediendo nuestras capacidades, nuestra dignidad, ¿no? Seguro nos duele mucho cuando alguien dice eres un tonto, pero si te lo dices tú mismo, no hay forma de recuperarte rápido de eso. Porque si alguien te lo dice en el exterior, se te puede resbalar muy fácilmente, pero si tú te lo estás diciendo todo el tiempo, estás procurándote pues, muchos problemas emocionales, ¿no? Y no queremos. Entonces, este precepto lo que hace es ponerte un límite de hasta dónde pueden llegar tus palabras, hasta dónde deberías permitir. Y básicamente es decir que no al discurso interno que pues sacrifica y ofende tu dignidad, tu respeto, ¿no?
Nuestro cuarto precepto es evito hacer mal uso de la sexualidad. Y bueno, aquí implica no abusar, implica pues no meterte con alguien que tiene una relación, implica relaciones íntimas consensuadas, pero también implica vivir en este cuerpo, en esta identidad que has elegido, de la manera más digna, elegante y con fuerza posible. No importa lo que quieras ser o cómo quieras vivirlo, pero tienes la responsabilidad de comportarte con dignidad, de respetar este cuerpo que tienes y de respetar el cuerpo de los demás. Respetar estas decisiones que has tomado y respetar las decisiones de los demás. Poniéndonos un límite muy claro de no estar juzgando ni el cuerpo, ni las decisiones, ni la naturaleza de otras personas. Todos somos exactamente igual, todos somos Buda. Y este precepto lo que hace es decir que no a transgredir este respeto que tenemos que vivir activamente hacia todos los seres vivos, su naturaleza y sus decisiones. Muchas personas hieren su dignidad porque quizá están confundidos, porque quizá no han encontrado su camino, porque nadie los enseñó cómo vivir dignamente con este cuerpo, con estas decisiones, ¿no? Entonces la vida se puede convertir en un infierno. Si decimos que no a estas agresiones que nos hacemos hacia nuestro cuerpo o identidad, podemos entonces poder decir que no a tiempo antes de que alguien transgreda este cuerpo, estas decisiones, esta identidad que queremos vivir, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo andamos de tiempo? Okay. Finalmente, el quinto precepto es evito intoxicar la mente. Evitar intoxicar la mente es uno de los preceptos más importantes, bueno, todos son importantes, pero este es muy importante, sobre todo en esta era de la mente sobreestimulada, ¿no? Queremos tener la mente divertida todo el tiempo, entonces cometemos excesos de libros, de series, de películas, y por supuesto implica también sustancias. El Buda dejó instrucciones clarísimas para no tener una mente intoxicada. Alguien me preguntó hace tiempo, ¿y los budistas que usan drogas? Pues son budistas que no han leído bien su Dhammapada y no han leído bien al Buda. Porque el Buda fue claro, terminante, y todos los maestros que le siguen también. Tenemos que tener una mente clara para poder percibir lo mejor que podamos esta realidad que es vasta, enorme, mágica, interminable. Si tienes una mente y un juicio comprometidos por la sobreestimulación, no hay manera de que puedas percibir y vivir esta realidad. Esta es una filosofía, es una religión en donde valoramos cada segundo que pasamos en este planeta porque podemos verlo sin juzgar, podemos verlo sin distorsionarlo con el ego. Entonces una mente intoxicada de lo que sea es una mente que no puede ver la realidad. Esta es una religión, una filosofía que nos lleva a el cultivo de una mente lo más limpia y clara posible, ¿no? Hay muchas personas que se van al peyote o que se van a la ayahuasca y todo eso, y bueno, es su decisión, pero si quieres practicar budismo y si quieres practicar zen, como debe ser, como lo han marcado los patriarcas, vas a cultivar una mente clara. ¿De qué me sirve esto para poder decir que no? Que hay muchos impulsos a los que por costumbre y por presión social no podemos decir que no. Si nos decimos que no a la sobreestimulación que, por ejemplo, trae Facebook, entonces pues podemos tomar rutas alternas, podemos tomar un libro o podemos no hacer nada y sentarnos en shikantaza o preparar una taza de té y disfrutar la tarde, ¿no? O sea, tenemos que buscar siempre tener una mente clara lo más lejos de los intoxicantes que sea posible, porque una mente intoxicada, incluso del propio ego, es una mente que se va a causar daño.
y no va a poder ver la realidad como es. Entonces, estos 5 preceptos parecen sencillos y tienen como varios niveles de lectura, pero si los vemos como un conjunto de reglas para aprender a poner los límites, a poner límites a nosotros mismos, va a hacer que con el tiempo y con la práctica podamos decir que no a las personas de manera compasiva y de manera amable, pero sí determinantes para que no pasen por encima de nosotros, ¿no? Todas las relaciones necesitan límites, todas las relaciones necesitan de alguna forma de la palabra no para que funcionen. Si no aprendemos, entonces vamos a sufrir muchísimo, ¿no? Y entonces, el Zen funciona para aprender a decir que no, porque Shikantaza manda por la ventana al ego, nos sentamos a negociar y la práctica del Buda Dharma en el esquema de la ética y de el autocontrol funciona también muy bien porque vamos a estar entrenando la mente para el momento que va a llegar de tener que decirle que no a algo o a alguien, ¿no? Por supuesto no es fácil, requiere tiempo y dedicación, pero pues si no empezamos hoy, nunca va a suceder, ¿no? A mi tufo. Muchas gracias, amigos. Pensé que no íbamos a terminar, pero sí. Abraham tiene una pregunta. Sensei, los productos que hay en nuestra sociedad, como el contenido triple X, estarían prohibidos en el cuarto precepto debido a que todo el sufrimiento que hay detrás de ellos. Sí, y en la medida de lo posible, pues tratamos de evitarlo. Sin embargo, al mismo tiempo es un no, porque nunca sabes cuando una persona necesita trabajar de eso, ¿no? Tiene como muchas aristas y es un tema que habría que hablar con tiempo porque no está tan sencillo como decir, no, nunca hay que, la pornografía tendría que desaparecer del planeta. La verdad es que no sabes, no sabes las historias que hay detrás de cada persona que está en esa industria, ¿no? Entonces, pero si a ti no te funciona y consideras que no es necesario, pues no lo hagas, ¿no? Pero vamos, tiene como demasiadas cosas. No es que solo hayan historias horribles dentro de la industria de entretenimiento para adultos, ¿no? Hay un montón de historias y hay unas lindas y buenas y que construyen, ¿no? Entonces no puedes cerrarte no solo a este tema, sino a un montón, ¿no? Entonces, pero igual, si a ti no te funciona y no lo consideras ético, no lo consumas, pero tampoco juzgues a las personas que están ahí. Y esto aplica no solo para la industria de entretenimiento para adultos, sino pues, a todas las industrias, ¿no? Podrías pensar que la industria de los videojuegos abusan de los programadores y de los diseñadores. Sí es cierto, pero también hay gente que trabaja de manera ética, ¿no? Entonces, más bien hay que considerar todo el panorama en la medida de lo que sea posible. Y si otra vez, si algo no te funciona y sientes que te está afectando a ti de forma personal, no lo hagas, no lo consumas, pero tampoco juzgues a los demás, ¿no? Eso es importante. Sandy dice, la industria restaurantera abusa de los empleados y aquí andamos. O hay historias de terror en la industria restaurantera, no solo en México, en todas partes del mundo, ¿no? Sí, abusan mucho de los empleados. Pero bueno, igual, debe haber lugares éticos, sin duda. María Eusi dice, el no más difícil es el no cuando las cosas funcionan y afectan. O sea que si las cosas están funcionando, no te entendí, María. Recuerda que soy muy tonto, entonces si me lo puedes explicar como si estuviéramos viendo Plaza Sésamo, te lo voy a agradecer. Plaza Sésamo en España se llama Calle Sésamo, creo.
Ah, Barrio Sésamo. Sí, sí, sí. Por cierto, es el mejor programa del universo. Tiene drama, tiene diversión, tiene aventura, Canciones. tiene canciones. Debería ser lo único que hay en Netflix. Muy bien, amigos, ¿alguna pregunta aquí? Por favor. Maestro, si el pensamiento está diseñado para que se esfume Sí. y los pensamientos que más nos hacen daño, Mm, que van en contra de la salud y todo lo que he comentado, mm, los pensamientos que más nos hacen daño son los que menos queremos soltar. Entonces, ¿por qué si los que no nos hacen más daño, por qué nos queremos soltar y a la vez si el pensamiento es ahí para esfumarse, pero no lo fumamos, al contrario? Ok, si no escucharon en Zoom, nuestro amigo Alfonso pregunta que por qué es tan difícil soltar los pensamientos que claramente vemos que nos están causando daño. Este es un rollo de ego. Los pensamientos con los que te causas daño te ponen en papel de víctima. Y cuando eres víctima, tu ego crece, pero de una forma darketa, de una forma oscura. Porque ajá, como oscuro, oscuro. Entonces, estás sintiendo que eres tan importante que con cualquier cosa pueden transgredir tu bienestar o tu dignidad. Entonces, un pensamiento que te pone como víctima es un pensamiento delicioso para el ego porque te hace sentir importante, te hace sentir víctima. Y el sentimiento de víctima es adictivo porque pues es como, es que me protejo y ya sabes, vas con el amigo y le dices, ah, es que me hicieron esto y aquello, y entonces te abrazan y te ayudan, pero se convierte en un sistema que no puedes soltar. Entonces, los pensamientos destructivos los abrazamos porque nos hacen sentir importantes y justificados con todas las cosas que nos hacemos. Pero una vez que abrazas uno, empiezas a rumiar el siguiente y el siguiente, y por eso son tan difíciles, ¿no? Resultan ser adictivos porque tu ego crece cuando abrazas estos pensamientos. ¿Ves? Por eso es que tenemos que aprender a soltarlos en nuestra práctica de Shikantaza. Ahora entiendo para qué Chicantaza, cómo lo suelta. ¿Cuándo lo va a soltar? Pues si alguien no practica Shikantaza, dile que venga con nosotros a Sasenkai. Con mucho gusto explicamos. Ok. Pueden llegar a matar los pensamientos obsesivos. Sí, claro, porque pueden distorsionar tu realidad y puedes causar muchísimo daño, ¿no? Sí. Eso afecta todo el organismo físico también, yo creo, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Han visto un documental que se llama Star Wars? Que refleja la realidad justo como es. El emperador Palpatine, pues se ve así como todo así porque es una persona diabólica y abraza los malos pensamientos, ¿no? Entonces, no hay que ser como Palpatine. No hay que irse al lado oscuro. ¿Dónde? No hay que irse al lado oscuro. Sí, no, el lado oscuro de la fuerza es un no absoluto. Ok, Mari dice, una persona que ve pornografía, por ejemplo, y quiere dejarlo, ese no ya le cuesta mucho. Ah, claro, porque estamos hablando de una conducta adictiva, Mari. Luego hablamos de eso en particular, pero una persona que consume pornografía de manera sistemática, le cuesta mucho trabajo soltarlo porque los químicos en el cerebro generan todo tipo de endorfinas y de cosas increíbles. Y sucede algo interesante con la mente humana. Y bueno, ok, no nos va a dar tiempo de últimos hacen, pero esto hay que explicarlo también. Cuando tú ves algo en una pantalla, la mente de simio no sabe distinguir entre pantalla y la realidad. Por eso es que cuando ves una película de acción y a los Vengadores dando golpes en sus aventuras, tu corazón se pone súper rápido y tus nudillos se agarran al asiento porque tu mente no distingue entre una película, tu mente primitiva no distingue entre una película y la realidad. Por eso es que las películas de acción funcionan, por eso las películas de drama funcionan y por eso la pornografía funciona. Porque la mente que está observando la pornografía
está sustituyendo su vida sexual con lo que está pasando en una pantalla. Y entonces, pues es mucho más agradable y más rápido ver pornografía en una pantalla a esforzarte a conocer a alguien y cultivar una relación, ¿no? O no relación, pueden ser muchas formas, pero resulta adictivo porque la mente no sabe distinguir entre lo real y lo que pasa en una pantalla, y por eso es cada vez más difícil para alguien que consume pornografía decirle que no. Y también está en las películas y también funciona para los videojuegos o incluso para los libros, ¿no? Gracias, Mari. Creo que te he entendido. Leo dice, a todas las adicciones, las legales e ilegales, son difíciles de decirles que no. Completamente de acuerdo. Tania dice, con tantas piedras que nos llegaron en esta charla, ya tenemos para construir el templo. Gracias, Tania. Construyamos un templo. Gracias, gracias. Oye, sí, traje como ametralladora de chanclas, ¿no? Pero no era la intención, amigos. Muy bien. Terminamos con nuestros versos finales, por favor. Pero por eso también lo señaló, por eso los budismos también es difícil. El budismo es difícil. Sí. Acercarte al budismo es lindo y es fácil y tiene cosas muy bonitas. Pero ya cuando tienes una práctica dedicada y sigues a un maestro que se viste de pingüino, pues esa es otra historia. Porque pues lo que vamos a hacer es impulsarte a que tengas una buena vida, ¿no? Entendiendo que es posible ponerte límites. Un comentario final sobre la disciplina. El budismo es disciplina, es autocontrol. Y pasa algo increíble cuando tienes disciplina en tu vida. Te vuelves libre. El Buda alcanzó la libertad completa porque era una persona metódica y disciplinada. Los grandes maestros, como Thich Nhat Hanh o su santidad Dalai Lama, son personas completamente libres porque tienen una vida sistemática, disciplinada, y esto te da la capacidad de que toda tu mente, todo tu corazón sean libres, sin restricciones, ¿no? Pero eso solo lo puedes vivir después de poner todo esto en práctica. Okay. Muy bien. Dice Leo que así el budismo ya no está tan cool. Como dice Kiko, así que chiste. Sí, tal cual. Creo que hay un proverbio japonés que dice que la disciplina supera la inteligencia. La disciplina supera la inteligencia, sí, sin duda. Muy bien. Por favor, verso de la enmienda. Todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. Las 4 promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Y verso de gratitud. Agradezco con todo mi ser a los millones de vidas, seres y esfuerzos en todos los tiempos que resultaron en mi existencia. Agradezco con todo mi ser
la oportunidad de vivir un día más para servir a todos los seres vivos y liberarlos del sufrimiento. Agradezco con todo mi ser todo lo que soy, todo lo que tengo, aquí y ahora, en este momento. Amitufo. Muchas gracias. Espero tengan un buen día. Me deben 10 minutos de Sasen. Entonces, en la tarde, tan pronto puedan, por favor. Y algunos avisos. Empezamos Ango. La temporada de Ango ya está aquí encima de nosotros. Es una temporada de 3 meses de práctica intensa. La información está en el blog. También está en el foro por si quieren participar. Solamente son 3 meses de disciplina. Dejamos 1 o 2 apegos o construimos un hábito virtuoso, pero también incrementamos nuestra práctica budista. Entonces, bueno, está la explicación completa, bueno, más o menos completa de lo que es Ango en el blog. Por si quieren participar, apúntense, de verdad que puede transformarles la vida. Es como un muy buen sistema, es como Jenny Craig del Zen. Puedes bajar de peso y volverte corredor o practicar yoga cuando entras a practicar Ango con nosotros. También el día 18 y 19 de septiembre voy a estar dando un retiro urbano en la Ciudad de México. Todavía hay lugares, el espacio está controlado para conservar la distancia por razones de la epidemia, pero por favor acompáñenme, hay lugares disponibles. Y pues ya, amigos del curso 1, no tenemos apuntes para esta semana porque extendemos un poco más el estudio del Dhammapada, y amigos del curso 2 ya tienen apuntes, por favor sigamos adelante. Muchas gracias. Gracias. Amigos de Zoom, gracias, nos vemos pronto. Disfruten su día, su tarde. Y nos vemos por aquí mañana, bueno, en Zoom mañana para nuestra práctica de Sasen.